Eh, vamos a decir algunas cositas. Lo primero, antes de entrar de lleno sobre el camino espiritual que nos enseña San Francisco de Sales, doctor de la Iglesia. ¿Qué quiere decir doctor? Cuando alguien es nombrado doctor de la Iglesia. ¿A cuento de qué va? La Iglesia, los papas consideran que este santo, este padre de la Iglesia, este papa o este obispo, este sacerdote, este fraile, eh, considera, considera la Iglesia que es doctor. ¿Por qué? Porque su enseñanza, para que los doctores se dedicaron todos a enseñar, su prédica, su enseñanza, tiene una particularidad específica. ¿Mm? Específico. Pues, cada doctor tiene una especialidad del Espíritu Santo que habla a través de ellos. Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, el doctor común, el título es el doctor común. ¿Por qué es común? Porque bueno, es el teólogo por excelencia. ¿Sí? Común, porque es común, porque diríamos que lo abarca todo. Otro padre de la Iglesia, bueno, ¿cuál puede ser? Agustín, claro. El doctor de la Gracia. Porque bueno, habló muchísimas cosas, pues fue obispo, te puedes imaginar. Pero en un momento muy peligroso de la Iglesia, se destacó por la ortodoxia en cuanto a hablar sobre la vida de la gracia, el valor de la vida sobrenatural. Por eso le decían el doctor de la gracia, ¿no? Pues se especializó justamente a definir y defender la teología de la gracia, que la vida sobrenatural, así. Y San Francisco de Sales es nombrado por la Iglesia doctor también, con una especificidad, que es una espiritualidad graciosa, amable. Amable. ¿Qué quiere decir amable? No es amanerada, ni afectuosa, ni risueña, no. ¿Qué quiere decir? Que San Francisco de Sales logra un acceso moderno específico a los hombres y mujeres de hoy bautizados, específico, que es a través de la bondad y la amabilidad. Algo que nosotros lo suponemos en el Evangelio, está en el Evangelio, pero todo está en el Evangelio. Bien, bueno, primero eso. San Francisco de Sales vivió en un momento muy difícil, nada tranquilo, nada de reposo, todo lo contrario a los otros tiempos pasados, tiempos muy tumultuosos de revolución. El siglo XVII, salía ya casi de la revolución luterana, calvinista, etcétera, protestante. Europa sangraba, y es nombrado obispo. Pero ya antes se destacó por este camino espiritual de la amabilidad y acomodar el Evangelio a la vida moderna. ¿Qué quiere decir esto? Significa que en la Iglesia, en la historia de la Iglesia, a lo largo, desde Cristo hasta hoy, hay modos de espiritualidad donde prima algo, prima un aspecto de la vida
evangélica, ¿sí? Prima, el ideal, la meta de los cristianos es una, aunque tiene muchas maneras, pero hay una sola, que prima. Por ejemplo, los primeros siglos, el ideal, diríamos, llegó al cielo casi en la tierra, será los 3 primeros siglos, obviamente que será el martirio, imitar a Cristo hasta lo último. Es una gracia, por supuesto, no se puede, yo no elijo el martirio, eso se da por Dios, pero bueno, el que era tocado por el martirio, diríamos, es el ideal, y hay que prepararse, hermano, era lo que se respiraba por los 4 costados, en la iglesia cristiana de Oriente y la iglesia cristiana de Occidente, este clímax, casi una locura, un paroxismo de amor de Dios llevado hasta esto de prepararse todos, desde el obispo hasta los chiquititos, todo el mundo, sean esclavos, sean patrones, sean senadores, sean judíos, de origen hebreo, de origen griego, no importa. Sos cristiano y el ideal del cristianismo es el martirio, va a ser el ideal, Y todo estriba en eso. Y había que prepararse para eso. De hecho, hubo 11 grandes persecuciones que van a interrumpir estos 3 siglos, momentos de paz. Los momentos de paz, que van a ser largos, pero en general serán interrumpidos por 11 grandes persecuciones, ¿sí? Bueno, eso es el síntesis de los 3 primeros siglos. Se puede imaginar, el modo de vida será así, el modo de hablar será así, heroico, el modo de pensar es que la vida es pasajera, ni templos tenemos, de repente nos confiscan todos los bienes, de repente veo a mis hijos me llevan esclavos y a mí me llevan al circo con los leones. O sea, ¿cómo te preparas para eso? Hay que prepararse, eso no es así. No es abracadabra. No es abracadabra. Claro, si ustedes a los apóstoles que lo vieron a Jesús y te están hablando en la cara, a San Pablo, a San Mateo, y te dicen todo lo que pasó y te erizas como un gato erizado. Te preparas bien con los apóstoles que te están hablando. Te puedes imaginar. Bueno, son 3 siglos así, con los discípulos, apóstoles, etcétera. De heroísmo en torno al martirio. Luego vendrá lo que se llamará el milenio dado por Dios, porque esto lo maneja Dios, no son los hombres. A ver, primero, punto 1, esto lo maneja Dios, esto lo dirige Dios directo, este camino de espiritualidad, este camino de la iglesia, este camino del evangelio vivido, de que eso se trata. Espiritualidad cristiana significa vivir el evangelio, ¿sí? Eso se llama espiritualidad, eso es espiritualidad cristiana, ¿sí? Bueno, en un momento Dios dispone, después de 3 siglos, que venga la paz. Que venga la paz y empiezan los concilios, los 20 y pico de concilios, los grandes concilios, los grandes doctores, los padres de la iglesia que van a venir. Bueno, que la iglesia necesitaba armarse porque estaba en carpa. ¿Te puedes imaginar? Estábamos en carpa. No había derecho canónico, olvídate de derecho canónico, no había parroquia, vivían a la intemperie, en el modo propio de la palabra, todo era artesanal. ¿Por qué? Porque la situación de persecución, el clima de persecución no permitía otra cosa. ¿Me sigue, no? Sí, sí, sí. Comienza lo que se llama el milenio, casi diríamos Edad Media, podemos decir Edad Media, una mala palabra, Edad Media, pues un mote
es un mote que le pusieron los iluministas, los modernos, ¿viste? Para mirar para atrás, ¿viste? Bueno, a ver, desde Constantino para acá, ¿cómo le llamamos? Y nosotros que tenemos las luces en la cabeza, que somos top, 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 somos el centro, los modernos, y lo que viene para atrás es entre la antigüedad y nosotros hay un cacho de 1000 años. 1000 años que para nosotros no es un sándwich nada más. Es, diríamos, la época dorada, más dorada, aunque se cocina los tres primeros siglos, pero es la era dorada de la Iglesia o del catolicismo, ¿sí? ¿Bien? Que son la época de los grandes doctores, los grandes teólogos, de las grandes concreciones cristianas, ¿eh? Es decir, 1000 años con sus matices, con sus diferencias culturales, en fin, pero había algo común, que es la ciudad de Dios, o sea, el mundo temporal, o el mundo civil, diríamos, el mundo de todos los días, estaba impregnado y además estaba ayudado con la vida espiritual. Y a su vez, la vida espiritual estaba ayudado por la vida civil. ¿Sí? Es decir, el poder civil, el poder, digamos, del trabajo, del comercio, de la guerra, de la universidad, de la política, económico, todo estaba regido por la ley del Evangelio, ¿sí? Aunque vos no eras muy cristiano, pero bueno, la ley era ley. Por lo menos te ayudaba, te despertaba de la modorra y te cuidaba. En algunos momentos te cuidaba. Es el armazón de los pobres. Los pobres, la gente que no sabe mucho, pero estaban protegidos con el esqueleto de las leyes sociales cristianas, la Edad Media. ¿Cuál es el ideal? El ideal, el centro, que todo el mundo ahora va a mirar, ya no van a ser los mártires porque ya no te matan tanto, salvo los persas que están lejos, pero ya no al contrario, te soban demasiado el lomo, te dan los palacios, te dan el sueldo, te da el emperador, te da el diezmo, te hace juez, el obispo es juez de primera instancia, que todo obispo era juez. O sea, es algo bueno, pero también algo peligroso, ¿no es cierto? Es un arma de doble filo. La libertad tiene su peligro también. Cuando somos libres, así nos fue en el paraíso, ¿no es cierto? Si nos fue mal en el paraíso, se puede imaginar después del paraíso, como que bueno. Bueno, el cristianismo es libre, ya no hay persecución, no te van a matar, pero el ideal tiene que mantenerse. ¿Cómo se mantiene la fogata? Con más leña. Si no hay leña, no hay fuego. Entonces, ¿de dónde sacamos la leña? Porque acá no hay más muertes. No te arrastra, no hay héroe, no hay... Bueno, entonces, pero hay otro martirio, el martirio verde, lo que se llamará el martirio verde, los mártires que por propia voluntad eligen renunciar, no que te lo quiten, como era antes, sino que lo dejas, que es el monje. El monje, que va a ser el ideal del cristianismo. Todo va a girar a la espiritualidad monástica. Más o menos el ideal, incluso los caballeros, las cruzadas, los caballeros, los guerreros, tenían algo de monje. Era una especie de monje también. O sea, todos buscaban ser monjes, estén donde estén. Desde el rey hasta el sirviente. Querían de alguna manera imitar al monje y ver lo que le pueden sacar y robar al monje y vivirlo en casa. ¿Sí? Hablo medio bruto, pero es así. O sea,
Además, las abadías eran como especie de, de estufas con radiadores eléctricos, que daban el calor a lo que los rodeaba. En el fondo se cumple la fuga seculi, el principio de la fuga seculi, la huida del mundo, lo de Jesús en el Evangelio. Padre, ¿qué dice Jesús? ¿Qué dice Jesús? Padre, Padre, te pido por los que tú me diste, no pido por el mundo. Yo no, lo dice en el huerto, en la pasión. Jesús dijo esto, no dijo ningún teólogo, ningún concilio, no, Jesús. No rezo por el mundo, fíjese lo que dice, no pido por el mundo, sino pido por los que tú, Padre, me diste. Y agrega, yo te los devuelvo, te pido que los preserves. ¿Qué quiere decir? Ellos están, sí, que San Juan, le da la lengua, dice San Juan, dice el Evangelio, dice, ellos están en el mundo, siguen en el mundo, los voy a volver a mandar al mundo, pero no son del mundo. Bueno, acá está, diríamos, el ideal evangélico, diríamos para todos los tiempos, pero sobre todo de donde se toma la Edad Media. ¿Verdad? ¿Lo ven? La fuga seculi. El ideal es, ¿cuál es el ideal? Dejarlo todo e irse al desierto. El desierto que ya no está en Egipto, como en los primeros siglos, como San Antonio. En los primeros siglos los monjes iban a Egipto, al desierto, donde están las pirámides. Los monjes se iban, se escapaban y se iban, dejaban todo y rezaban en el desierto, se llevaban el Evangelio y nada más, ni misa tenías. Así que ellos rezaban. Bueno, eso se realiza en la Edad Media a través de los monasterios, se organiza en Europa sobre todo con San Benito, ¿sí? Y sus discípulos. ¿Me sigue? El ideal es la renuncia. Tenemos que renunciarlo todo, pero no por renunciar porque sí, sino es justamente el monasterio es renuncia, fuga seculi, el monje huye del mundo, se encierra adentro, pero a su vez para crear algo nuevo. Esa es la paradoja, ¿sí? No sé si me siguen. Cada monasterio era una nueva creación. Todos así ahí. Una nueva vida. Ahí se llevaban todas las cosas que quedaron tiradas. Todo lo que quedaba tirado. Las bibliotecas de los paganos, incluso, de los filósofos, de Aristóteles y de qué sé yo, no sé. Todo lo antiguo, lo que quedó ahí. En Roma, en las ciudades todavía desvencijadas, destruidas por las guerras. Lo único en pie que quedaban de civilización eran los monasterios, y ahí se acumula todo. ¿Para qué? Para crearse nuevamente, lo que se llama una nueva creación, lo que se llama la cristiandad, donde se establece un monasterio, hasta el campo se transforma, los pantanos desaparecen, el ganado comienza a florecer, las hortalizas, los árboles, los canales de agua, en fin, los médicos van a estar ahí, la gente van a acudir a las abadías en cola, a la butica, a la farmacia, la farmacia estaba en la abadía, la única farmacia que había en la abadía, otra no había. Bueno, así todo, ¿sí? Las escuelas, ¿dónde estaban? En las abadías. Tenía que ir, ¿dónde? No había escuelas, no había nada. Se había destruido todo. ¿Qué quedaba en pie? La abadía. Pero como una nueva creación. El lugar acá, cuando quieran. Entren con los chicos. Una nueva creación. Entonces, el ideal durante 1000 años va a ser el monacato,
entonces se va a crear lo que se llama las terceras órdenes, los terciarios. ¿Les suenan los terciarios? ¿Les suenan alguna acá los terciarios? Bueno, terciarios franciscanos, terciarios dominicos, los oblatos benedictinos, que son laicos, gente casada, gente casada, pero que hasta la ropa de monje se llevan a la casa. Los franciscanos se llevan a la casa. En fin, los dominicos también, los benedictinos también se llevan el hábito a la casa. Y se lo ponen en la misa, algunos. Incluso hay reyes que fueron enterrados, hay condes y qué sé yo, gente importante, benefactores de ciertos conventos, en fin, que ponían la platita, que morían con el hábito, enterrados con el hábito. Entonces, ¿qué? El ideal de 1000 años hasta el 480, hasta el 1400 aproximadamente, el ideal es el monacato, ¿sí? Y del monacato va a salir la revolución también, que es algo. De los agustinos va a salir ¿cómo es? Lutero, que era monje, entre paréntesis, que era monje. Sacerdote y monje, bien. Ahí termina. Dios dijo, bueno, ahora suelto el diablo un poquito, mando los demonios a la tierra, y se encarna en Lutero y sus secuaces. Bien, acá se terminó el milenio. Dios le gusta usar milenios, le encanta. Es así, es que Dios sabe, no es que directamente Dios, pero Dios permite, está en su plan, está en su sabiduría, ¿me siguen? Ahora viene otra época, el ideal ya no es el convento, porque encima nos hicieron pedazos. Las abadías estallaron, fueron confiscadas, fueron destruidas, y además las monjas se están casando todas. Desde que Lutero se casó con Catalina Bora. Medio a la fuerza, pero bueno, tenemos que dar el ejemplo. Le dijimos, hagamos el ejemplo así, nos siguen todos. Le dijo Catalina Bora, Un día Catalina Bora, me parece una malista de algún dominico que habrá escrito esto, me parece. No sé, bueno, la historia dice eso, no sé. Estos dominicos también tiraban bombas para los luteranos, ¿no? Un día en el monasterio que se habían confiscado ellos mismos, ¿viste? Para tener todos sus hijos, porque tuvieron como 10. El monasterio donde vivía Lutero, era que me lo quedo yo ahora. Príncipe, le dijo al príncipe de Sajonia, ¿me lo da? Sí, toma, agárralo. Me quedó todo el monasterio con Catalina Bora en el jardín. Un día se miraron los dos y les dijeron, y Catalina Bora, como una buena mujer, sentido común, le funcionaba la cabeza bien, mucho mejor que Lutero, que Martí, dije, Martí, le dijo. Esto está escrito medio chisme, ¿no? Pero bueno, Martín querido, le dije, Martín querido, lo miró a los ojos, a ver. ¿Habremos hecho bien las cosas? Silencio, no le contesta nada a Lutero. Martín, ¿estás seguro de lo que estamos haciendo? Mirá, todavía estamos a tiempo. ¿Qué te parece? Y Martín, otra vez silencio, no dice nada, ¿viste? A la tercera vez le dice, Martín, ¿quieres decirme algo? ¿Seguimos con esto? En el jardín del monasterio, vivían ahí, en la casa de ellos. Y Lutero le contesta y le dice esto, y ya empezamos, ya estamos, ¿qué querés? Bueno, eso lo dice un dominico, ¿no? Bueno. Así es como comienza la Edad Moderna, ¿sí? Con la Revolución Protestante, ¿sí? Ya preparada con el Renacimiento del 480, de 1400, la decadencia de las universidades, la decadencia de los monjes. Mirá cómo salió Lutero, ¿viste? Para muestra basta un botón. Sí, que Dios permite estas cosas. Primero pensemos que Dios permite, A Dios no se le escapa nada. Nada. Y, bueno, la revolución trae otras circunstancias, otro clima, otro ambiente, otro hombre, otra mujer, otro ideal. Ya el ideal no podemos aspirar a la tranquilidad del monasterio, porque acá es todo tiros y balas. Corrida para aquí,
correle para allá, que cambie la frontera aquí, que cambie la frontera allá, que te cuelgan allá, te queman de un lado y te queman del otro. O sea, a ver, tranquilicémonos, a ver, el centro, ¿cómo vivimos el Evangelio? A ver, la idea, está, los 10 mandamientos, ya está, sí, ya está. Pero además los 10 mandamientos, aspiremos a algo más excelso, ¿qué es? La santidad. ¿Cómo vivir la santidad? Ya no lo podemos vivir ni siendo terciarios, ni oblatos, ni cruzados, out. Es el hombre moderno, el hombre de la prosperidad también económica, el hombre de que se va, diríamos, mirando más hacia sí mismo, porque el renacimiento comienza sutilmente el renacimiento, fíjense, más o menos 1400, se ubican 1400, el hombre del 1400 comienza no a dejar de ser creyente, de ser religioso, de ser católico, no, somos muy católicos, somos muy religiosos, pero ahora nos miramos más, y nos miramos más a nosotros mismos, no tanto a Dios, sino a Dios sí, pero con nosotros, avec moi, ¿eh? Con nosotros. A Dios, sí, pero con nosotros. A Dios, entonces aparecen unas vírgenes rechonchonas en los cuadros, en las pinturas, con unas carnes que sobran por todos lados. Claro, viste, una joya, Bernini, el barroco, todo el Renacimiento, vos ves todo el arte, el canto mismo, comienzan los solistas, los coros ya no son coros uniformes, los monjes todavía todos juntitos, ahora no, empiezan a cantar uno para allá, otro para acá, otro para allá, otro para acá, que empiezan los sopranos, los tenores, y cada uno quiere sobresalir. Y tenemos esas obras de arte de Monteverdi, de Pergolesi, del Perrucchi, bueno, todo eso obra de arte propia, pero donde se excita el protagonismo. No sé si me entiende. No se niega la colectividad, no se niega el centro a Dios. No. Válgame Dios, no se niega a Dios. Pero aquí estoy yo, ¿eh? Aquí estoy yo y lo humano se resalta. Por ejemplo, el ejemplo más, acá corto con eso, el ejemplo es, en la Edad Media, vos ibas a la catedral, a los vitrales, y vos ves todavía hoy los vitrales, la cara de los santos son todas iguales. Pobre gente, ¿no sabía dibujar? No, sí sabía dibujar, pero era irrelevante la singularidad. Era irrelevante, ¿sí? Todos uniformes, todos igualitos. ¿Por qué todos igualitos? Porque el centro no son las personas, ni siquiera los santos. El centro es la Madonna, la Virgen y Dios, el santo de turno. Pero los demás, todos igualitos. ¿Por qué? Porque el centro es Dios. Es Dios. En el Renacimiento no. En el Renacimiento, a partir del Renacimiento, hay una exaltación del sujeto. La persona se mira y se mira y se mira el ombligo, comenzando por los filósofos de turno como Descartes y demás, que, bueno, no vamos a hablar de eso, pero comienzan a centralizarse en el sujeto, en el yo, deslizarse sutilmente. La revolución ya no solo con tiros y espadas, la revolución es con el eje incluso la Tierra se concibe ya como redonda, con el eje que la Tierra da alrededor del Sol, ¿no es cierto? Antes no, el centro del universo que era la Tierra. ¿Mm? Es decir, entonces el hombre moderno es otro hombre, ¿sí? ¿Me sigue? Y acá tenemos varios santos, entre ellos San Francisco de Sales, 1600. Estudia en la Universidad de París y en la Universidad de Padua. Nace en Saboya. Saboya era un reino, un estado, un principado autónomo, totalmente autónomo, que abarcaba el norte del Piamonte, que es donde Don Bosco nació,
en el Bosco, en el Piamonte, donde está María Auxiliadora, hoy. El norte de Italia, el norte diríamos noroeste. Además de parte de casi la mitad de Suiza, todo el lago de Ginebra, todo el lago, las ciudades que están allí, que es Berna y Ginebra, que son las grandes ciudades de Suiza más importantes. Eso pertenece a Saboya y la Saboya francesa, son tres partes. Hoy es Francia. Y el obispo de Ginebra tiene que salir de ahí porque, bueno, es tomada la ciudad por los protestantes, aunque pertenece al reino de Saboya, al reino del ducado de Saboya. Bueno, entonces esa zona protestante desobediente, bueno, por la guerra, sometidos al catolicismo, pero tolerados como protestantes, porque ahí no pueden meter mano. La ciudad se la damos a los protestantes, aunque al obispo sigue siendo príncipe de Ginebra, ya no puede poner un pie en Ginebra, porque ahí están los protestantes. Y bueno, el obispado se traslada muy cerca de Ginebra, en Saboya, a Annecy, con doble N. Annecy todavía hoy. El obispo de Ginebra no vive en Ginebra, sino que vive en Annecy, que es una parte, diríamos, católica, donde los protestantes no podían molestar. Si no te encontraban en misa, te ejecutaban, te fusilaban, te quemaban vivo. Es elegido obispo de Annecy, es nombrado obispo de Annecy. Él, antes de ser obispo, fue misionero en la zona protestante, y por eso ahí aplica a San Francisco de Sales, aplica el camino espiritual de la amabilidad. Los protestantes también sufrieron mucho, de un lado y de otro hemos sufrido muchos tiros, mucha sangría, mucha matanza, mucha violencia de ambos lados. ¿Cómo conquistamos a esta gente? ¿Cómo la conquistamos? Lleno de protestantes. El duque me manda acá de misionero, acá, arreglátela. Bueno, él y su primo fueron a misionar al valle del Valais, Valais, una zona llena de protestantes. Estuvieron misionando y llegaron a convertir. San Francisco de Sales llegó a convertir casi 75.000 calvinistas. A ver, persona a persona hablo, Después siguió, se fue de ahí. Sí, pero estando él en el Valais, como misionero del Valais, convirtió a 75.000 furibundos calvinistas, o antiguos católicos, diríamos, algunos podían ser antiguos católicos, ¿sí? Cuando no podía ni haber misa, solamente donde estaban los soldados había misa, en el castillo con los soldados ya hacíamos misa. Afuera no podemos porque nos ven con misa, por ley no se puede. Tenemos que convencer al ayuntamiento, convencer a los alguaciles, convencer a los jueces, convencer a los comerciantes, casa por casa, casa por casa, casa por casa, casa por casa. ¿Cómo gana esa gente? ¿Con grandes argumentos? No solamente. ¿Con santidad de vida y gracia? Obviamente sí. Vale, sí. Con mucha oración y penitencia. Pero sobre todo con el buen trato. Ahí esto es muy saleso, es muy, muy, muy saleso. Lo propio de Saleso es el buen trato. No son tantas las teorías que son importantes, no solo la penitencia, el ayuno, la oración y la misa que hacía del castillo, que es importantísimo, que vamos a negar eso, ¿vale? Sino que va a ser como punta de lanza misionera el buen trato con los demás. Si hay algo que va a caracterizar la espiritualidad moderna, o diríamos en la modernidad, dentro del mundo moderno, hasta hoy, podemos decir, hasta hoy, es el trato
el trato con el adversario. Estamos en medio de zulúes modernos, ¿sí? Estamos alrededor el mundo está en casa casi, ya en la misma casa. En la misma casa estamos divididos, uno va a misa, otro no va. Uno de una cosa, otra, la división ya está en el mismo hogar. O sea, y que hablemos de la iglesia, hoy, bueno, la misma iglesia, hoy. Tenemos que cuidar el lenguaje porque algunos tiran por un lado, otros tiran para el otro, otros son de aquel club, otros del otro club. A ver, y tenemos que cuidarlo porque tiene que primar que la caridad, el amor al prójimo. Tenemos que cuidar la caridad y bueno, tenemos que tratarlo bien, querernos, tenemos que querernos. Bien, bueno, eso es lo que va a ganar al hombre moderno muchísimo, muchísimo, es lo que va a servir muchísimo en el camino de la espiritualidad salesa, ¿sí? Bien. Bueno, San Francisco de Sales llega a ser obispo entonces, después ser misionero, bien preparado, muy erudito, no era un improvisado, obviamente, patrono de los periodistas, es el que, así que Lutero ganó con la imprenta y con los panfletos, con las burlas y con las calumnias, nosotros le vamos a ganar también con los panfletos, pero esta vez con la ortodoxia, con la verdad, con el catecismo, con las réplicas y con los retruques a las herejes, pero con papeles. Por eso es el patrón de las de imprenta, de los periodistas, porque llegó a imprimir folletos y folletos y folletos, casa por casa. Claro, los herejes no estaban acostumbrados a esto. Y llegaron a leer estas cosas en sus chozas, en sus casas. Y bueno, todo esto fue ganando a las almas, ganando, no, con la espada, no con el decreto. Eso funcionaba en la Edad Media. La Edad Media sí funcionaba. Hoy no, ya no funciona eso, ya, no, por muchos motivos que no va a dar el caso, pero no funciona. Tenemos que ir por otro lado. Entonces tenemos que llegar al corazón, tenemos que llegar a las personas, tenemos que llegar a conquistar. Y al prójimo, y a los calvinistas sobre todo, que eran bravísimos, ¿cómo los conquistamos? Con la humildad, con la caridad, con la mansedumbre. Y por eso Don Bosco también lo va a aceptar esto y lo va a copiar y lo va a acomodar incluso al siglo XIX y XX, ¿sí? Lo va a venir como anillo al dedo. Sí. No ya con los calvinistas, sino con la masonería, con el comunismo, con los modernistas, con los anticlericales, con los que odian al papado, con los que odian a la cristiandad, bueno, con esa gente muy molesta, por decir algo cortito. Tenemos que usar armas nuevas. Don Bosco usó todo el método de San Francisco de Sales. San Francisco de Sales, entonces, describe este camino de espiritualidad mismo en dos tratados, en dos libros, en dos obras muy fundamentales. Tiene muchas obras, porque él escribe muchísimas cartas y muchos escritos periodísticos, muchos artículos, pero sobre todo en Tratado del Amor de Dios, nada más ni nada menos, Tratado del Amor de Dios, que es la caridad, no dice nada nuevo, pero lo dice de modo nuevo. No dice nada nuevo, pero lo dice de modo nuevo. ¿Entienden lo que quiero decir? Eso es un buen moderno católico. Moderno católico es eso. No decir nada nuevo en sí, pero de manera distinta, sí. Sin tocar la esencia, el contenido, el modo es distinto que antes. Así va a ser San Francisco de Sales con el Tratado del Amor de Dios. Pero sobre todo, como divulgación y como libro de espiritualidad, la introducción a la vida devota.
Introducción a la vida devota. Él va a hablar de la devoción moderna, de la espiritualidad moderna como camino de devoción. Él va a poner el nombre propio, de espiritualidad moderna. ¿Cuál es? Ser devoto. Una persona devota. ¿Qué significa una persona devota? Es una persona que vive el evangelio, vive la espiritualidad, a partir, muy acomodado, a partir del 1500, ¿sí? O sea, en modo moderno, en un ambiente moderno, con armas modernas, con estilo moderno, ¿sí? Y esto es el camino que le enseña a esta tal Filotea, que no le pone nombre, Introducción a la vida devota, es una larga carta, una carta larguísima, dirigida a una persona, tratando de persona a persona. El método ya te lo dice todo, ¿eh? El método de Saleso es al tú, al tú, ¿eh? Estar al lado de. ¿Cómo ganás al otro? Estando. Desde lejos, por control remoto, no ganas a nadie, querido. No. Mucho ruido, pocas nueces. Hay que estar. Y eso me voy un poquito a Don Bosco, me adelanto un poquito a Don Bosco. A Don Bosco, algo que decía, está en su pedagogía, en su obra de educación, ¿no? Va a decir, uno de los principios, él va a decir siempre, en nuestros colegios tiene que haber muchos sacerdotes. ¿Pero por qué? Porque para la misa no hace falta tantos. No. Don Bosco decía, en el colegio tiene que estar presente muchos curas, porque los muchachos tienen que ver con los curas. Y bueno, tiene que haber un cura en la clase, no solamente en misa, en el confesionario, que lo tiene todos los días, también en la clase, en el pasillo, en el comedor, en la cancha, en el baño, en todas partes debe haber un cura presente. Que no haga muchas cosas, aunque no haga nada, dice Don Bosco. Mira lo que dice. En mi colegio, aunque no haga nada, que esté. ¿Por qué dice? Porque los chicos se tienen que sentir mirados. Mirados. El pibe cuando es mirado, ya la actitud es distinta. Ya me están mirando, ya me están teniendo en cuenta. Hay muchos argumentos en pro de esto, de la pedagogía del estar. Hoy, ¿qué pasa? Hoy tiene como anillo al dedo a ustedes que son papás, mamás. Somos fantásticos hacer programas, proyectos, planes, actividades a rolete. Pero papá y mamá no están nunca. Y después, claro, papá no está nunca en todo el día. Mamá tampoco está. Yo estoy solo con la computadora. Me voy a la calle y ahí comienza el lío. A ver, el mundo entra en la casa. Si el chico no siente la presencia del educador, no está el educador, no está el primer educador, que son los padres, no están presentes, todo lo que diga cae al suelo. Tendrás toda la razón, mamá. Tenés toda la razón, papá. Yo le entiendo clarito. Eso para adentro, ¿eh? No lo va a decir nunca el pibe. Para adentro, ¿eh? Yo te escucho. Sí. Le pago lo que quiero. ¿Y por qué? Porque vos no sos ejemplo. Vos nunca estás. ¿Qué me vas a exigir a mí si vos nunca estás? Vos no lo haces. No estás. Demostrame que me querés. Demostralo. ¿Cómo lo demuestro si no estoy? No estoy. Hay que estar. Estar presente. Es un sacrificio enorme eso. Fíjense, otro que leones. No hace falta ir al Coliseo para ser santos, ¿eh? Aplicando este principio de el esfuerzo, de dejar cosas. Pues yo quiero ir a la salsa, porque mis amigas hacen salsa y cumbia, y quiero ir a hacer la salsa porque quiero bajar de peso, tengo los 40 años y quiero recuperar mi juventud y recuperar lo que tanto di. No, mi amor, ¿sabes qué pasa? Tenés que darlo para toda la vida. ¿Te casaste? Tenés que renunciar. Y sí, porque tus hijos, que están grandecitos, sobre todo ahora que están grandecitos, precisamente porque están grandecitos, hace falta que estés cerca de la nena, del nene. Tenés que estar con el ojito puesto.
Una de cal y otra de arena. Una de cal y otra de arena. Sí que está presente. Porque lo primero que los chicos te van a decir, vos no estuviste. Vos no te acordaste. No te acordaste, papá, que era esto. No te acordaste que yo recibí el diploma. No te acordaste que me gradué. No te acordaste que era el aniversario. Es que estoy ocupado con el trabajo. Para pagar la hipoteca, para pagar el coche, para pagar tu colegio. Yo estoy dando todo por vos. Y encima echamos leña al fuego. Vos fíjate qué mal que le hacemos. No, querido, vos querés ganar. Mira, esto hay que reprogramar, recalculando, como dice la gallega esta, bueno, recalcular un poco todo, porque tenés que estar presente. Es el método preventivo. Otro principio fundamental que Don Bosco va a tomar, y muy de San Francisco de Sales también, es la búsqueda de la inocencia, o sea, el cultivo de la santa inocencia. No todo hay que conocer ya. Cada cosa en su momento, en su tiempo, en su lugar. Por eso la pedagogía salesiana, uno de los elementos es la obediencia. Querido, tengo que obedecer. No, que tenés que explicar al alumno, hay que explicarle todo, los derechos humanos, viste todo. Los derechos humanos, viste todo, hay que explicar todo. Mira, hacer porque yo soy maestro, vos sabés que soy maestro, y soy el profesor, y soy tu papá. Y porque si papá que te quiere mucho, y te dice eso, por algo será, querida. No, pero yo te... ¿Qué tiene que obedecer? La obediencia, la obediencia, la obediencia. Y entonces le pregunta a Don Bosco, pero el chico, ¿cómo? ¿No eso es la educación? ¿Eso es la educación? ¿Cómo se le pregunta a Don Bosco? ¿Cómo a los chicos hay que explicarles también, padre? Sí, pero no van a entender explicando, sino viviendo. Sale eso total. No explicar, después van a entender. Ahora no lo vas a entender. Haceme caso, no vas al baile. A esta casa no vas. Como dijo mi abuelo, a mi abuela, fue una amiga de mi mamá, mandó una palabrota ahí en la casa, se mandó una palabrota. Me decían, palabra suavecita, no de las que no de ahora, Y mi abuelo dijo, esa chica no entra más a casa. Esta no entra. Todavía yo ya existía. Mi mamá tenía 16 años. La única mujer de casa, bueno, está bien. Mi papá mi abuelo la cuidaba. Pues. Pero esa chica no entra más. Lo dijo papá, se acabó, punto, basta. Se acabó, obediencia, obediencia, obediencia. Más adelante te vas a dar cuenta. Más adelante lo vas a entender. Y ser papá y ser mamá muchas veces es no ser comprendido. Ahora. Cuando dicen los chicos, vos no me querés. Vos no me querés. Porque usted obliga a hacer esto. Entonces ponemos furiosos y nos rebajamos al nivel de ellos y podemos esas peleas de puchimbal, ¿viste? De madre a hija y ya son dos iguales. Son iguales. ¡Qué desastre! Y el padre, ni que te diga, no existe. Se pone al nivel de pibe. Claro, y se pone a discutir. No tenés que dar tantas explicaciones. Por eso, importante es la obediencia. En tercer lugar, por último, el Don Bosco que toma de San Francisco de Sales, es la vida sobrenatural. O sea, fíjese que Don Bosco ponía misa a todos los chicos, aunque no comulgaban, No se podía comulgar. En esa época no se podía comulgar, se comulgaba solamente los domingos. Pero misa todos los días. Ahí de rodillas, media hora. Pero no le entienden, latín no le entienden los pibes. No importa. No importa. No importa. Y la confesión todas las semanas. Todas las semanas los chicos en fila, En fila. Los que viven en el colegio, todo el mundo se confiesa. Una vez a la semana. Todos los pibes. Porque el domingo comulgan.
Pero esa es el método salesiano, la vida sobrenatural. Sí, la vida de oración todos los días. A la mañana, a las 6 de la mañana, todos los chicos, misa, 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 misa. Y rosario, misa, rosario, confesión, confesión, confesión. Porque San Francisco de Sales va a entender que sin vida sobrenatural, que es la vida de la gracia, que es la vida devota, que es la vida de la caridad, ¿dónde nace la vida devota? En Dios, en la gracia. Sin gracia no hay vida de santidad, no hay vida cristiana, no hay vida devota. Sin gracia no hay vida devota. San Francisco de Sales va a decir, por ejemplo, que hay falsas devociones, ¿no es cierto? Falsos cristianos que parecen devotos. Son falsos conceptos de la vida cristiana, que no son verdaderos. Por ejemplo, pone el ejemplo, bueno, saque de la Biblia el ejemplo de la esposa de David, la primera esposa de David, Mical, ¿no? Él dice, San Francisco de Sales, que la falsa devoción es como lo que hizo la esposa del rey David, que lo estaban persiguiendo, y para simular que estaba en la cama enfermo, puso una estatua y le puso la ropa del rey David. Entonces vieron que estaba ahí, esperaron toda la acechanza mientras el otro se escapaba. Entonces, ¿qué pasa? Dice San Francisco de Sales. Los falsos devotos, los falsos espirituales, son aquellos que tienen exteriormente algunos rasgos cristianos, pero por dentro no tienen contenido. No es verdadero, no es auténtico, no es coherente. No son devotos. Advierte el peligro de construir la vida espiritual según el propio querer, el propio gusto y la propia fantasía. San Francisco de Sales lo primero que advierte a Filotea en la introducción a la vida devota son estos tres peligros. Tres peligros que hacen falsa la devoción, que es el buscar bajo pretexto espiritual, bajo pretexto cristiano, el propio querer, el propio gusto y la propia fantasía. Yo voy a donde me gusta, yo lo siento así, te dicen hoy, ¿viste? Bueno, el peligro también de arroparnos con estos gustos y quereres. El ejemplo lo pone también San Francisco de Sales en la falsa devoción, cuando habla de aquello, por ejemplo, que sirve, por ejemplo, que ayuna, ya es una cosa valiosa eso, hoy nadie ayuna, pero bueno, San Francisco de Sales dice, ayuna mucho, muy bien, pero su corazón está lleno de rencor. El rencor anidó en su corazón. Pues, dice San Francisco, querida Filotea, este tal falso devoto no se atreverá a meter la lengua en el vino porque corta el ayuno. Pero dice San Francisco de Sales, pero si la lengua la mete, no vacilará en meterla en la sangre del prójimo, con la maledicencia, la calumnia, la difamación y el chisme. La lengua sí que viene la duda. A eso, la usa en la sangre del prójimo. Falso devoto. Eso pasa a nosotros, nos pasa a los católicos, terrible. Es una tentación, Dígame si es fácil esto. ¿Es fácil para usted? Para mí no es fácil. Más cura. Y en el momento de la iglesia hoy, te puedes imaginar mi lugar, mi lengua comparativa. Ay Dios, tenés que decir la verdad. ¿Y cómo la decís? ¿Dónde la decís? ¿Y a quién se la decís?
y en dosis, y cómo, y de qué manera, y ¡ah! No es fácil, no es fácil. Pues ahí está el camino moderno de justamente a la devoción, que es ajustarme a las circunstancias que me toca vivir. Otro, dice San Francisco de Sales, creerá que es devoto porque hace largas oraciones y vigilias, aunque luego suelte su lengua contra familiares y vecinos. Habla con Dios y después habla con medio mundo, que mamita querida, no para de hablar, y cuenta todo. ¿Viste? Son esos matrimonios en que en vez de hablar a la noche, ya hablaron todo en lugares distintos. Eso lo digo por experiencia, de escuchar confesiones, obvio, yo no estoy casado. Pero digo, él habló fuera de ella, de lo que le pasa en casa. Y ella con la vecina, lo que le pasa a ella en casa. O sea, se confiesan afuera y adentro no lo hablan. Esos silencios que matan, destruyen. Es dinamita pura. Bueno, ¿de qué sirve? ¿No es cierto? Justamente hay momentos que tenemos que sentarnos y hablar. Otro sacará a bien la limosna abundante y darlo a los pobres. Son esos que hacen comedores y merenderos. Y nunca está en casa, ¿viste? Pero no importa. Pero está en Cáritas. ¿Dónde está mamá? Está en Cáritas. Está dando catecismo. Pero el catecismo, ¿por qué tiene que hacerlo ella? Porque el padre necesita que... Y yo tengo que ayudar... En la parroquia tengo que... En la parroquia tengo que estar porque hace falta. Es la hora de los laicos, te dice el mantra ese. Mantra mentiroso, qué mantra mentiroso. Es la hora de los laicos, y desde los púlpitos, los obispos te dicen, es la hora del que mentiroso, la hora de los laicos. ¡Qué mentirosos! Son mentirosos. ¿Pero para qué? Decisión para atenderte debajo. No. Justamente, esa es la hora del laico, porque ocupate lo que tenés que ocupar. ¿Y de dónde? Bueno, lo que dijimos antes, estar en casa. Lo más difícil es estar en casa. No hay tiempo. Los chicos te tienen que ver, el pibe te tiene que ver, tu hija que viene con sus desfiole, viste, de matrimonio, vos que ya te decías jubilado, ya dejaste todo, querés vivir tranquilo con el perro, te viene tu hijo, te viene tu hija con un desfiole de matrimonio y te llena la cabeza así. Y bueno, que tenés que estar. No, la abuela está en la apostolado de oración, en la reunión no sé qué, y la no sé terciera no sé cuál, y está limpiando en la sacristía no sé cuál. No digo que sea cosas malas, Si es viuda, bien. Y si no tiene hijos y ya está en otro país, mejor. Claro. Está bien. No digo que está mal eso, mirá lo que estoy diciendo. No estoy tirando tierra en contra. Pero, primero, segundo, y hoy así, mañana será. Hoy no puedo, mañana sí. Hoy no, mañana sí. Hoy no, mañana sí. Es propio de la vida moderna el cambio, el movimiento. Es que no es fácil. No es fácil. Pero para eso hay que tener actitud, de una cierta, dice San Francisco de Sales, cierta violencia sobre nosotros mismos. Tomate esta. Tomate esta. Violencia, pero ¿para dónde? Para adentro. ¿Y a quién se lo dice esto? A una neurótica, en serio. Hoy decimos que es neurótica, pero bueno, la pobre le decía a San Francisco de Sales, ay, estoy nerviosa, estoy muy nerviosa. Le escribe esta mujer, que no sabemos quién es, pero le escribe, ay, obispos, Francisco de Sales, Monsieur Francisco de Sales. Atiéndame que soy su hija espiritual. Estoy estoy muy nerviosa. No puedo estar tranquila. Me sale mal todo. ¿Cómo vivir el evangelio? Bueno, ahora te mando la vida de vos. Toma, te la mando por correo. Es la respuesta de hoy. Decime si no es para hoy. Decime si no es para hoy.
los nervios de punta. Por eso dice San Francisco de Sales estas palabras. Así define San Francisco de Sales la devoción. Devoción, recuerden lo que dice San Francisco de Sales, devoción es la vida espiritual. Eso que te dice, porque fulano es muy espiritual. ¿Vos qué te imaginás? Alguien que está flotando en el aire, haciendo viste el primer incienso, viste nos hacemos, tiramos en el piso, hacemos cosas raras. No digo que sea mala, cosas raras, a veces son malas. Somos muy espirituales, no porque sea espiritual, porque está, diríamos, desfasada de la realidad. No, eso está el piruchi. No es espiritual, está loca. No. Una persona espiritual es aquella persona que vive el Evangelio. ¿Sí? Dice así, Francisco de Sales, la verdadera y viva devoción o filotea presume primero el amor de Dios. Punto 1. El amor de Dios, mas no un amor cualquiera. Porque cuando el amor divino embellece a nuestras almas, se llama primero gracia. Sigue. La cual nos hace en primer lugar, agradables a Dios. La gracia, ¿qué es la gracia? Nos hace agradables ¿a quién? Primero a Dios. Nos hace agradables a Dios. Primero. A su divina majestad. En segundo lugar, cuando nos da poder, fuerza, energía. Escucha lo que dice esto. Sí, es moderno. No son palabras modernas. Son modernas. No es de la media esto. No es un medieval, pero está cerca de la media. Pero bueno. Dice, cuando nos da fuerza, poder, energía para obrar el bien, sea cual sea, se llama caridad. La caridad, ¿qué es? No es un sentimiento, es un poder. ¿La caridad qué es? Es el amor de la gracia con poder, que impele, empuja, saca al corazón que salga de sí. Bien, eso es caridad. Oh, lo más importante, sí. Lo segundo, claro, caridad. Sí, Francisco de Sales. Pero, tercero, por último, querida Filotea, tranquila, no te pongas nerviosa. Pero, cuando llega a un tal grado de trabajo, rodilla, trabajo, rodilla, trabajo, rodilla. Espiritual, cuando tal grado de perfección que no solo nos hace obrar bien, sino que además, digamos, no habría sido cumplir. Son las cosas que cumplen, ¿viste? Cumplen, está bien, pero no grites. Cumplen, ¿viste? Pero está bien, no te enojes. Cumplen, cosas buenas. Son como esos matrimonios, ¿no? Que pasa que escucho tanta cosa. Son esos matrimonios, viste que él llega, al pobre tipo, está desquiciado. Llega desquiciado, con la cabeza dada vuelta, agitado, con ganas de comer, dormir y de ducharse rápido. Y ella está con toda la historia del día que le pasó, que la madre, que el trabajo, que el trámite, que los chicos que la sacaron le hicieron desquiciada, están re nerviosas, quiere hablar, necesita hablar. Y el otro sí, todo lo contrario. O sea, esa es la realidad. Bueno, ahí está, los dos están en gracia de Dios, Los dos tienen amor de Dios, porque los dos tienen cruces, Los dos trabajan, Los dos están sudando la gota gorda,
pero con realidades distintas, y ahí puede ocasionarse una bomba atómica o santos. Bueno, ¿para qué vinieron, che? ¿Para qué vinieron acá? ¿A qué vinieron? Si no ayuda para eso, ¿para qué? Es curiosidad. ¿Vinieron a hacer curiosidades acá? ¿Eh? Sí, bueno, me voy, pero disculpe que me quede en esto. ¿Me entienden? Entonces, hasta ahí, entonces dice, sino que no solo nos hace obrar bien, sino además la devoción, en tercer lugar, es aquello que supone todo lo anterior. Lo vamos a suprimir, porque si de lo anterior esto no funciona. ¿Me siguen? Yo agrego mis palabras, es la gracia, es el ímpetu de la caridad, pero que es aplicada, sí, pero aplicada con cuidado. Primero, con cuidado. Con cuidado. Somos como aquellos, viste, que ponen el plato en la mesa, te lo tiran, viste. Pero póntelo con cariño, viste, póntelo despacio. Te pone el plato, te pone el plato y ¡come! Ya te sirvo vos, ya te sirvo, espera un poco. Tranquila. Tranquilízate, una pastillita, algo. Tranquila. ¿Ven? O sea, lo estás haciendo bien, pero hacerlo con cuidado. No chorries el tuco, la sopa. El otro se va a enojar también. Hacerlo bien, con cuidado, ¿no? Cuida las cosas. Además no son tuyas. Es de todos. Es del prójimo. Salió plata. Costó sudor y lágrimas. Cuida las cosas, mi amor. Cuidala. Cuida la ropa, cuida las cosas. Hay que usarla, sí, hay que usarla, pero hacerlo con cuidado. Ahí hay virtud, hay tela, hay tela acá para trabajar, todos nosotros, me incluyo, Con cuidado, el devoto tiene cuidado en el obrar. Segundo, frecuencia. Ay, que te quiero agarrar. Te quiero, pero nunca nos reunimos a comer. Te quiero, pero nunca me has llamado. Te quiero, pero nunca me ves. Te quiero, pero nunca estás. Pero yo estoy trabajando, estoy dando la vida. Yo los traje al mundo. No sabes que por cesárea. Y no sé qué, y no sé cuál. Bueno, mi amor, pero no estuviste. Ayer no estuviste, querido. Mami, papi, no estuviste. Y te dejan mudo. Te dejan choqueando. Y tienes razón. O sea, y claro, cada muerte de obispo, como usted decía antes, ahora se jubila. Pero hacer las cosas buenas, de vez en cuando se te ve ahí por ahí haciendo alguna cosa buena. De vez en cuando, con gran sacrificio, que todos lo vean, que miren que acá estoy yo, aquí vine, me puse el delantal, acá estoy yo, y lo hago por ustedes. Y me inmolo por ustedes, y lo hago por... Bueno, está bien, pero ¿cuántas veces lo haces? ¿Cuántas veces? Una, dos, ¿cuántas? Entonces, la devoción hace las obras frecuentes. Hoy ya casi es una cosa, diríamos, del otro mundo, viste, que te salude, que te den gracias. ¿Qué se dice? Antes te decían así, cuando era chico, viste, ¿qué se le dice a la señora Enrique? Que se dice, gracias. ¿Qué se dice? A mi hermano también dice, gracias, bravísimo, mi hermano es bravísimo, y le jura. ¿Qué se dice, Toño? Gracias, señora. Te da la gracia. Nadie te da gracias. Nadie te saluda. Pasan delante, tipo. Pero seguramente, por algo, pobre gente, no tendrá su problema. ¿Qué sé yo? No sé, ¿viste? Las causas profundas no serán malas. Seguramente que no son malas, no es mala voluntad. Pero, ¿qué pasa? No están, no se hacen, con atención.
con atención, con cuidado, con frecuencia, con prontitud. Bien. Los ejemplos, se ponen 3 ejemplos de la vida cristiana. Es impresionante, ¿no? Primero ponen los ejemplos y después te da la explicación, pero fabuloso. San Francisco de Sales siempre pone ejemplos plásticos, siempre con ejemplos muy plásticos, que la gente entendía, pero clarísimo, desde el duque para abajo, todos. Primero, el avestruz. Muchos son como el avestruz. El avestruz, ¿qué es? Es una ave, ¿no? Es un ave, pero no vuela. No vuela, pero ni un poquito, nada, nada, de unas patas grandes así, unas alitas chiquititas. No hace, son aquellos que viven en pecado mortal, no tienen la gracia. ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a más de la gracia de Dios? No vas a misa, no te confesás, no rezás, no te des la energía, como dice Francisco de Sales, no te des la fuerza, no te des la gracia, vivís en pecado mortal. Estás en pecado, claro, estás con esa carucha, querido, la cara te lo dice, no, la cara, que ya ves que uno tiene cada cara, vos vas al tren, yo voy en tren, aunque no lo crean, voy en tren, y veo cada cara, mamita, querida, no hace falta que este está en pecado mortal y que no te sí, que no, te para mí, te para mí, no, mira, ve la cara, a la mañana, ustedes lo ven. Se siente, no quiero ser modernista ni nada de eso, pero se siente, hace mal olor también, ni se baña, nada. O sea, sí, ¿te das cuenta? El pecado es avestruz. El avestruz. Según ave, como son aquellos que rara vez, despacio, muy bajo y con pesadez, vuelan un poquito. Como la gallina, de vez en cuando la gallina, o como la perdiz, ¿viste? Casi la fusilan por atrás. Yo fuimos a cazar con mi tío muchas veces, me acuerdo, las empataban por atrás, ¿viste? Con la escopeta, ¡pum! Claro, ¿viste? Porque hacen un ruido tremendo, levantan vuelo y bajan rápido. Claro, son aquellos que si bien están en gracia de Dios, no tienen pecado mortal, pero tienen pecado venial. Tienen poco vuelo. Vuelan, sí, son aves, sí. Están en gracia, sí. Están confesados, sí. Van a misa, sí. Pero no le pidas nada porque te sacas carpiendo. Un humor de aquello. No le pidas más nada porque, viste, siempre está ladrando. Y siempre piensa para él. Piensa para él. Bueno, viste. Son pecados veniales. Cierto egoísmo, cierto subjetivismo. Por último, dice, están finalmente las personas buenas que todavía no alcanzan esta zona de la devoción. Todo esto hacen con pesadez, lento y muy pocas veces. Se dirigen a Dios y lo hacen lenta y pesadamente. Para rezar un rosario. Y para eso, ay, cómo me empecé el rosario. Y era la misa. ¿Y cuánto dura la misa? ¿Cuánto dura? ¿Cuándo va a terminar la misa? Y tú estás mirando el reloj. Todo se hace pesado. Todo, la cosa buena, ¿eh? Y lo hacen, cumple. Pero todo lo hacen de modo como la gallina. Pesado. Obligado. Y acá podemos crecer tantas cosas, hermano. Finalmente, el devoto, ¿cuál es? El devoto, una palabra, dice la devoción, no es más que, así lo define, una agilidad. Miren lo que dice San Francisco de Sales. Agilidad y una viveza espiritual por cuyo medio la caridad, el amor divino, hace sus obras en nosotros y en nosotros por ella pronta, afectuosa y frecuente a los prójimos. Así como la caridad no hace cumplir los mandamientos completamente, nos hace cumplir los mandamientos completamente, todo bien, así la devoción corresponde a hacerlo lo mismo, pero agregando el buen ánimo, con buena cara, de modo sin queja,
sin reproche, sin lamento, sin demandas, sin porque yo doy esto por vos, y te lo refriega en la cara, y te lo refriega en la cara, y te lo refriega. Está bien, mami, tenés esa cosa, papi, ya sé. Fíjate, dice lo que dice Francisco Sales, dice, así todo esto con devoción corresponde a hacerlo con buen ánimo. Hay temperamentos más languiduchos, hay temperamentos que son más viscerales, son más fáciles de reír, otros menos. Pero la verdad que no interesa acá las hormonas, ni el temperamento, sea flemático, sea visceral, sea, no sé, sea italiano o sea sueco, qué sé yo, no sé. Pero tenés que poner un poquito de alegría. Hacerlo de modo, no digo con castañuela, a veces no digo con eso, bueno, lo que podés, no sé. San Francisco de Sales, hacerlo como puedas, pero un poquito de alegría, un poco. Por eso Don Bosco va a inventar el oratorio. El oratorio, que es un lugar donde nadie tiene que estar triste. Ningún chico tiene que estar triste, por más que sea pobre, sea reprobado, tenga sanciones del tutor, no tenga plata, tenga hambre, tenga problemas de casa. No, nadie acá está enfermito. No. Acá se viene hasta hora y media al oratorio a alegrarse. Nos venimos a alegrar con actividades X. Cada época, cada lugar, cada región, bueno, ¿ves? Pero provocar en el otro el ejercicio, la gimnasia del buen humor. Segundo, dice San Francisco de Sales, hacerlo con buen ánimo. Pronto, hay gente que te dilata, te promete. Yo, por ejemplo, tengo el relicario, estoy matando al frente a alguien, pero no lo conocen. Ustedes no lo conocen, así que puedo hablar. El artesano, que encima es cura, ¿viste? Encima es cura. Decir que es oriental. ¿No? El otro lado. No lo conoce, acá nadie lo conoce, ¿eh? Pero bueno, me está haciendo un relicario, ¿viste? Para San Pío X. Ay, pero vos. El segundo, hace 1 año y medio, ya le pagamos con mucho sacrificio, más de la mitad, ¿viste? Yo no sé cuántas veces ya le mandé. ¿Cuándo lo tenés listo fulano? No digo el nombre porque no es de acá, nadie lo conoce, ¿eh? Pero ¿cuándo lo termina, querido? Ella me ordené recién, bueno, ya, de diácono, subdiácono, no sé cuántas órdenes. Te casaste, encima te casaste, bueno, es oriental, se casó, bueno. Pero no termina nunca, pero esta cosa chiquita, yo digo, no la podés terminar, son aquellos que dilatan, y encima se le paga, se le paga, por lo menos se le paga, pero son esas personas que hacen cosas buenas, pero las hacen son dilatantes, y dan vueltas para hacer las cosas bien. Hay que hacerlas prontas, porque el amor urge. San Don Orione tiene el lema en el Cotolengo. Caritas Deus urginos. El amor de Dios, San Pablo, cita San Pablo, Don Orione, en el cartel del Cotolengo, en todos los Cotolengos de todo el mundo dice, el amor de Dios nos urge, no son sentimientos, no son vapores, son obras y obras prontas, como el pan caliente que sale del horno, que sale rico, calentito. El amor de Dios tiene que ser así, devoto, pronto, no dilatante. Por tercer lugar, dice San Francisco de Sales, tiene que ser activa. Es muy moderno esto, nada que ver con la Edad Media. Chao monje, no digo que no estoy descalificando, pero para que nosotros comprendamos, ¿no? Tiene que ser activa. O sea, el hombre moderno tiene que cuidar las actividades en Dios. No sé si la ven. Ser activa. Las actividades tienen que centrarse en Dios. Activa. El amor de Dios tiene que ser activo. Sí, yo te quiero, pero
no haces nunca nada. No demostrás con el trabajo, con la producción, con el obrar bien. Tiene que ser activa, tiene que ser constructiva. Son aquellos que tienen el jardín hecho, la quinta hecha, el gallinero hecho, que no llaman al techista que te lo hace, sino que vos buscás una manera que ahorras la plata y pones la membrana, qué sé yo. A ver, movete, querida, movete, querido, no compres la torta, hacela en casa. ¿Qué tal si la haces? Además me gusta que la hagas, ¿qué tal si la haces? Es activa, activa. Caritas Christi, úrgenos. No es solamente hacerlo, sino hacerlo pronto, rápido y activo. No son deseos. Cuando puedas. No, ya. Y por último, diligente. ¿Qué quiere decir diligente? Traduzcamos. Esto es moderno. Los monjes no hablan así. Esto es moderno, pero moderno total. Esto no hace falta silicio, ni ayuno, ni capítulo de culpa, ni no sé cuánta cosa más. No. Mira, con esto, mira, tenés una penitencia de aquella. Ser diligente. ¿Qué quiere decir diligente? El diligente es el que se adelanta. Adelantate un poquito. Anda adelante. Adivina el querer de los otros. La caridad no solamente es obrar bien y cuando se te pide, sino hacerlo casi adivinando la necesidad del otro. Miren que hay tela acá, ¿eh? ¿Quieren ser espirituales? Pues acá está. Acá, nosotros. Diligente. Por último, dice San Francisco de Sales, este es el camino de la devoción. Los israelitas eran desalentados en entrar en tierra de promisión dados por Dios. El mundo moderno te frena. No estamos en la Edad Media. No estamos en la colonia con la mazamorra. No. Donde la iglesia era poderosa, nosotros era fácil mostrarnos cristianos y pensar que hay reuniones que uno se autocensura porque da vergüenza o no quiere crear urticaria y no quiere decir esto porque ¿qué van a decir? No nos van a entender. Bueno, todo eso, eso es moderno. Eso es moderno. Pero justamente dice así. Esto te desalienta, el ambiente, el clima en que vivimos hoy, es para frenarte, te frena. Todo te frena. Tenés la vida eterna, tenés la tierra prometida, ya estás cruzando el Jordán y vienen los que mandaste de explorador, te dicen, ¡ay, está todo mal! Hay habitantes que te van a comer. Te comen, los que van a ese lugar te comen. Está en la Biblia. Te dijeron, mandaron unos inspectores a la tierra prometida a ver qué tal está la cosa del otro lado, a ver cómo anda la cosa después, antes que pasemos el Jordán. No sabe cómo es. Re difícil. Hay gigantes que te devoran a sus habitantes. Gigantes, y de hecho había gigantes. Bueno. Tierra habitada por gigantes, monstruos. ¿Qué son? ¿Quiénes son estas personas que hablan así? Que hablan así de las delicias de las cosas de Dios, de las cosas del Evangelio. Las almas sombrías, tristes y melancólicas. San Francisco de Sales. Tristes, amargas, sombrías y melancólicas. Pero tenemos que ser, dice San Francisco de Sales, como Josué y Caleb, que al contrario de los mensajeros estos que venían todos espantando a la gente y poniendo a todo el mundo nervioso, tenemos que ser como Josué y Caleb, que aseguraban que habían ido ellos también, que no solo es buena y saludable la tierra prometida, sino que su misma posesión, cuando la poseamos, va a ser
dulce y agradable. Miren los higos que trajimos. Y claro, te muestran unos higos gigantes, llevan unos higos gigantes y unas uvas gigantes trajeron. Trajeron unas uvas gigantes. Miren. Claro, el pueblo escuchó a Caleb, escuchó a Josué y vieron las uvas que trajeron ellos. La tierra es dulce y agradable. Entonces ahí se animaron. El mundo, diríamos hoy, el católico modernista, por ejemplo, considera el ayuno, el orar mucho, el sufrir a los prójimos, el cuidar a los enfermos, el dominar la cólera, el refrenar la lengua, el ahogar las pasiones, el privarse de los placeres sensuales, el practicar muchas obras rigurosas y ásperas. No las ven, no las ven bien. No, eso es muy duro. No. Al contrario, el devoto real dice, no, esto es el camino, es la devoción interior y cordial, que hacen estas acciones sean tres cosas. Esta lista, hago corta acá, esta lista de cosas las hagan de tres maneras: agradables, el ayuno, la oración, el sufrir a los prójimos, controlar la lengua, controlar las pasiones, etcétera. Hacerlo de modo agradable, que te guste un poco, y demostrar que te gusta un poco, que la vivís bien, No como decía, por ejemplo, Pascal, ¿no? Por ejemplo, de las monjas de Port Royal, ¿no? Las monjas de Port Royal, que eran monjas, pero no puedo decir que no, monja. Ojalá tuviéramos hoy ese tipo de monjas, pero hoy no existe, ya no hay. Pero bueno, decía, era amigo de las monjas, El círculo de Port Royal decía así, Blas Pascal decía, hoy las monjas de Port Royal son puras como ángeles. Bueno, que sigue. Pero soberbias como demonios, la sepultó. Fíjense, ¿no? Y sí. Falta devoción. La devoción. Hacer del amor de Dios algo pronto, agradable, vivaz y fácil. Hacela fácil, no complique la cosa. Como dice San Francisco de Sales, finalmente dice, por último dice, fijémonos en las abejas. Las abejas son las almas devotas, el ejemplo de aquellos que son verdaderamente espirituales. El alma devota que de primera va al tomillo, dice al tomillo que el tomillo es amargo. Sin embargo, la abeja no se queja, no dice, al contrario, le chupa el tomillo y saca de lo que chupó del tomillo amargo miel, dulzura, suavidad, prontitud y alegría.